Hoy responderemos a nuestra octava pregunta. ¿Por qué debo de dar de mi dinero a la iglesia? No sé si usted alguna vez se ha hecho esta pregunta. Yo en mis primeros años de cristiano, como es de esperarse de un cristiano inmaduro, lidié a regañadientes con esta misma pregunta. Quizás andaba alrededor de mis 19 años cuando por primera vez conseguí un empleo fijo en un taller de instalaciones de aire acondicionado. Mi jefe, el señor Ramón Márquez, me pagaba 500 pesos semanales. Ya tenía algunos meses laborando en ese mismo taller y recibiendo semana tras semana mi paga. Cuando de pronto, un día, mi mamá se acercó a mí y me preguntó: Antonio, ¿estás dando tu diezmo a la iglesia? Yo entre dientes respondí: no. Pero dentro de mí me preguntaba: ¿mi diezmo? ¿Por qué debo de dar 50 pesos de mi dinero a la iglesia? Entonces ella, sin explicación, solo me dijo: pues este domingo da lo que te corresponde dar. Yo respondí no muy convencido: está bien. Llegó el día domingo y ahí estaba yo, sentado sobre una de las bancas de la iglesia. En mi cartera tenía mis 50 preciados y apartados pesos para darlos con todo el dolor de mi corazón. A un lado de mí estaba mi mamá sentada. No tenía opción, hay que dar el diezmo. Llegó el gran momento. Un par de hermanos comenzaron a pasar la charola entre las bancas. Era la hora decisiva. Llegó el minuto tan terriblemente esperado de decir adiós, de despojarme del gran tesoro de mi corazón, 50 pesos que me dejaban en la vil miseria con 450 pesos en mi cartera. La charola estaba frente a mí. Aún recuerdo como si fuese sido en cámara lenta. Extendí mi mano y vi caer mis 50 pesos sobre la charola de la iglesia. Ahora, algo muy importante, mis hermanos, estaba por ocurrir la siguiente semana. Algo que me marcaría para el resto de mi vida, en la forma en cómo Dios espera que yo ofrende. Llegó el día lunes y tal y como los pasados últimos meses me presenté nuevamente a trabajar. Terminó la semana y llegó la hora de la paga. El señor Ramón Márquez comenzó a llamar a cada uno de los empleados para pagarles su sueldo semanal. Y así fueron pasando cada uno de mis compañeros. A lo último me llamó a mí. Pasé a su oficina y contó frente a mí lo que tenía apartado con un clip sobre su escritorio. 100, 200, 300, 400, 500. Había contado mal. Tenía 50 pesos de más en mi salario de diferencia. Y con un gesto de que no importa, los lanzó sobre el resto de los billetes. ¿Qué importa? Ahí tienes. Al instante que yo vi caer esos 50 pesos sobre el resto de mi sueldo, entendí exactamente lo que estaba pasando. Fue como si el Señor me dijera: allí tienes tus 50 pesos. Yo no necesito nada de ti. Me sentí tan avergonzado e inmediatamente al llegar a mi casa busqué un lugar a solas y pedí perdón al Señor y le prometí no volver a dar de esa manera. El siguiente domingo, con un corazón ahora alegre, me presenté como de costumbre a la iglesia y di los 50 pesos que me devolvió el Señor y los otros 50 que me correspondían, según yo entendía. Pero a diferencia de aquella primera vez, lo di con alegría. Señor, aquí tienes. Y lo di con alegría. Tal vez alguno aquí se sigue haciendo la misma pregunta. Tal y como yo me lo preguntaba siendo aún muy inmaduro en el evangelio. ¿Por qué debo de dar de mi dinero a la iglesia? La manera en que damos, mis hermanos, o no damos a la iglesia suele ser motivada por muchos prejuicios que conservamos aún como cristianos. En algunos contextos, la iglesia no escucha a su pastor hablar de otra cosa que no sea del dinero. O en cada mensaje siempre se hace una referencia al dinero. Un pastor de una iglesia apostólica en una ocasión me confesó que sus pastores superiores le exigen que cada sermón
tiene que hacer una referencia al dar. Y es por esto, mis hermanos, que en muchas iglesias no parecen otra cosa más que centros de recaudación. Sin embargo, pese a lo que muchos hombres, organizaciones y ministerios sigan cometiendo muchos abusos que nos dejan de cierta manera perplejos o huraños para hablar de este tema, o sea, el dinero, no por esto este tema deja de ser bíblico. El hablar de cómo usar nuestro dinero sigue siendo un tema importante en las Escrituras. Solo para recalcar cuán importante resulta para Dios el tema del dinero y las posesiones en las Escrituras, hay 16 de las 38 parábolas de Cristo hablan de cómo las personas deben manejar los tesoros terrenales. De hecho, el Señor enseñó más sobre la administración que sobre el cielo y el infierno juntos. La Biblia completa tiene más de 2,000 referencias a las riquezas y a las propiedades, el doble de referencias a la adoración, a la fe y a la oración. Lo que hagamos con las cosas que Dios nos ha dado es muy importante para Él. Y el dinero es una de esas posesiones que el Señor nos ha confiado. El tema de cómo manejar nuestros recursos, cómo gastar nuestro dinero, cómo ahorrar, cómo invertir, es un tema muy amplio. Pero para mantener nuestro enfoque y ser consistente con nuestra serie de mensajes, nos limitaremos a responder todo lo referente a nuestra pregunta: ¿por qué debo de dar dinero, de mi dinero, a la iglesia? Y les voy a dar algunas razones. Si usted está anotando, la primera razón por la cual debemos dar de nuestro dinero a la iglesia es porque el dar es una evidencia de amor y agradecimiento al Señor Jesucristo. Vaya conmigo, por favor, a 2 Corintios capítulo 8, versos del 1 al 4. El dar es una evidencia de amor y agradecimiento al Señor. 2 Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Sigamos leyendo, verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundéis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundando también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo, en esta porción, está solicitando a los hermanos de Corinto una ofrenda especial para los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Pero Pablo, al solicitar que se haga tal recaudación, no pide que se haga en nombre de su autoridad apostólica, lo cual pudo haber hecho, sino más bien quiere que los hermanos de Corinto, antes de dar, consideren las razones, las motivaciones por las cuales deberían de dar. A Pablo le preocupaba más que la cantidad que ellos podían dar, porque los hermanos de Corinto sí que podían ofrendar sin afectar las finanzas de su casa. Le preocupaba la actitud con la que ellos estarían dispuestos a dar. Es por esto que él hace mención de los hermanos de Macedonia, diciendo: asimismo, hermanos,
os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Con estas palabras, al mencionar la generosidad de la iglesia de Macedonia, Pablo quería proporcionar a la iglesia de Corinto un ejemplo, una motivación correcta para la generosidad cristiana. La iglesia de Macedonia era mucho más pobre que la iglesia de Corinto. Macedonia era una provincia empobrecida que había sido arrasada por muchas guerras y en aquel tiempo estaba siendo perjudicada por el peso de la autoridad y los comercios monopolizados de los romanos. Pero que independientemente, mis hermanos, de su necesidad económica, los hermanos de Macedonia no pensaron, bueno, daremos si es que nos sobra, o daremos esto poquito, o no dijeron, Pablo, quizás en un mes regresa y podremos juntar algo para los hermanos en necesidad. Ellos no pensaron así, mis hermanos. Ellos, al enterarse de la necesidad de los hermanos en Jerusalén, dice el verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo estaba muy consciente de la situación económica de los hermanos en Macedonia y no quería poner más cargas sobre ellos. Seguramente Pablo en alguna ocasión ya estaba contemplando la posibilidad de que también la iglesia de Macedonia fuese apoyada económicamente. Quizás. Pero estos hermanos no pensaron en su necesidad y rogaban a Pablo, por favor déjanos que nosotros también participemos de este privilegio de servir a los hermanos. Y es por esto que Pablo está reconociendo de manera especial la generosidad de esta iglesia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y esta es la lección que Pablo quiere darles a los hermanos de la primera iglesia bautista de Corintos. Miren lo que los hermanos en pobreza de Macedonia han hecho. Obsérvenlos. Ellos están dando con gozo. Ellos están dando sacrificialmente. En otras palabras, ellos están dando aún de lo que ellos mismos necesitan. ¿Por qué? Porque han sido motivados por el amor y agradecimiento al Señor Jesucristo. Los hermanos creyentes de Corinto, desde hace tiempo estaban omitiendo y resistiéndose a participar de esta gracia de dar. Y mis hermanos, no porque eran pobres, como los hermanos de Macedonia, sino porque eran pobres en amor, eran pobres en agradecimiento. Pablo les estaba mostrando que su problema no era la falta de dinero, sino la falta de amor por el Señor Jesucristo. La falta de encontrar contentamiento, de sentirse agradecidos con lo que el Señor Jesucristo les ha provisto. Pues al hablar de la motivación de los macedonios para dar sacrificialmente, él dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y entonces lo demás fluye naturalmente y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La forma en cómo ellos entregaban sus ofrendas a los apóstoles hablaba primeramente de su entrega a Cristo. Su amor por Cristo era la principal motivación por la cual ellos podían dar
de su necesidad, aún a pesar de su necesidad. Ahora, nuestra preocupación, mis hermanos, como pastores, no está en la cantidad que ustedes puedan dar, sino la actitud de su generosidad. Más adelante Pablo resume la intención de sus instrucciones en cuanto al dar, diciendo en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. De este pasaje podemos extraer un principio. Somos libres de dar según propusimos en nuestro corazón. Sin embargo, mis hermanos, como cristianos no somos libres de dar sin alegría, sin gozo, sin agradecimiento, sin amor. Les pregunto, cuando ustedes dan a su iglesia local, sea la cantidad que ustedes hayan propuesto dar, ¿lo dan con gozo? ¿Lo dan con alegría? ¿Lo dan sacrificialmente, con agradecimiento, con amor? ¿O lo dan como una obligación? Como aquello que no va a afectarme económicamente, como aquello que me sobra. ¿Cómo es como tú das? Curiosamente aquí, mis hermanos, Pablo estaba probando la sinceridad del amor de los hermanos de Corinto por la forma en que ellos estaban dispuestos a dar. Dice el verso 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. El obstáculo que Pablo puede ver en los hermanos de Corinto no era si tenían mucho o poco para dar. Su principal obstáculo para dar era su falta de agradecimiento, su falta de amor. Si tú eres cristiano, debes de dar. Y la principal motivación por la cual puedes dar de esta manera, con alegría, con gozo, sacrificialmente, es porque tú amas al Señor Jesús, porque estás agradecido por todo lo que Él ha hecho por ti, por ninguna otra razón, mis hermanos. Es por esto que en el verso 9 Pablo les recuerda a los que el Señor estuvo lo que el Señor estuvo dispuesto a hacer por ellos, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que, mis hermanos, tu forma de dar, tu generosidad para con la iglesia, debe ser un asunto que emana del corazón. Una respuesta conforme a la comprensión del sacrificio del Señor Jesucristo sobre la cruz, quien estuvo dispuesto a perderlo todo para enriquecernos espiritualmente. Y puedes dar a la iglesia libremente, alegremente, sacrificialmente, porque si tú amas a la cabeza que es Cristo, amarás también a su cuerpo que es la iglesia. La segunda razón, mis hermanos, por la que podemos dar de lo nuestro a la iglesia, es porque la iglesia es la única organización que Jesús dijo que Él edificaría. La iglesia es la única organización que Jesús dijo que Él edificaría. Vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, a partir del verso 15. El Señor preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús:
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dice a sus discípulos: sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Aquí el Señor está usando un juego de palabras, los cuales significan piedra de fundación. Con estas palabras el Señor está diciendo, además de ser fundamento principal sobre el cual se sostendrá todo el edificio, también soy el arquitecto, dueño y constructor de este gran palacio que llamo iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, el apóstol dice que cada creyente que conforma la iglesia son como piedras vivas, las cuales son colocadas sobre el principal fundamento que es Cristo, para construir una gran casa espiritual. Así que el contexto inmediato de este pasaje, mis hermanos, es este, que esta iglesia que el Señor edifica es la iglesia que está conformada por todos los cristianos de todos los tiempos en cualquier lugar del mundo. La iglesia es propiedad de Cristo, pues Él la llama mi iglesia. Él la reconoce como su propiedad. Y la iglesia no solamente le pertenece como un todo, sino que, atención, cada expresión particular de la vida de iglesia le pertenece a Él. Cada cosa buena, cada cosa que edifica, que enriquece nuestra vida espiritual, forma parte de esto mismo que Él se propuso hacer con su iglesia. Así que, mis hermanos, pensando en esto, cuando tú das a la iglesia a la que asistes, no podríamos decirlo de manera más simple. Estás colaborando junto con el Señor para construir lo que Él mismo se ha propuesto construir. Estás colaborando en la edificación de lo que el mismo Señor está haciendo. Sonará extraño, pero en términos humanos podríamos decir que estás ayudando al Señor Jesús a construir su casa espiritual que Él está edificando desde el principio. Podemos donar de nuestros recursos a cualquier organización de ayuda social si así nos placiera. Pero debemos poner atención de que solo hay una sola organización la cual el Señor edifica. Solo existe una sola organización por la cual Él murió. Y esta es su iglesia. El profesor, autor y pastor Jen Getz, en su libro Una teología de las posesiones materiales, escribió acerca de dar a la iglesia. Entonces, cualquier visión en el cómo los cristianos deberían de usar sus posesiones materiales debe enfocarse primeramente y especialmente en las iglesias locales. Esto es lo que vemos en las Escrituras. Pasar por alto este importante concepto en las Escrituras, en esencia, es ignorar lo que los hombres inspirados por el Espíritu Santo dijeron. Pero peor aún, si los cristianos voluntariamente y deliberadamente omiten a las iglesias locales, ellos de manera inevitable están violando un sinnúmero de principios supraculturales. Por supraculturales se entiende la circulación que engloba todas las funciones de la iglesia. Así que, hermanos, si usted verdaderamente ama al Señor, tendrá la libre disposición de dar alegremente, sacrificialmente, para apoyar económicamente lo que el Señor dijo que haría aquí en esta tierra, edificar su iglesia. Ahora, una tercera razón, mis hermanos, por la cual podemos apoyar financieramente a la iglesia, es porque el dar es una forma de adorar. Repito, una tercera razón por la que podemos apoyar financieramente a la iglesia es porque el dar
es una forma de adorar. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 4, verso 18. Este pasaje dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dar de acuerdo a las Escrituras, mis hermanos, dar de nuestros recursos financieros a la iglesia es propiamente, de acuerdo a Filipenses, un acto de adoración. Pablo está diciendo: lo que ustedes me dieron fue como poner un cordero en el viejo altar de los sacrificios del Antiguo Testamento. Fue como un verdadero acto de adoración. Como dijimos al principio, por los diversos abusos que algunos ministros han hecho con el uso del dinero, es que es incómodo no lidiar con ciertos prejuicios a la hora de hablar de este tema. Y especialmente cuando estamos diciendo que dar dinero es como un acto de adoración. Pero como decíamos, a pesar de eso no deja de ser un tema bíblico. Pues ahora vemos que Pablo, tal y como en Apocalipsis 8:4, donde se dice que la oración es como un incienso de olor fragante, ahora también nos dice que el dar de nuestros recursos financieros es como un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es decir, un acto de adoración. Con estas palabras, Pablo nos está enseñando que Dios se complace de nosotros cuando damos. Tal y como se complace de los cantos, tal y como se complace de las oraciones, Dios encuentra complacencia en nuestra generosidad al dar de nuestros recursos. Muchos de nosotros damos porque estamos conscientes que la iglesia tiene sus propios gastos, sus propias necesidades, que tiene que ayudar, que tiene que pagar salarios, recibos, mantenimiento. Pero mis hermanos, más que dar por estos motivos, debemos dar porque el dar es una forma de expresar nuestra devoción a Dios. Si nosotros damos conforme a las necesidades de la iglesia, nuestra motivación está equivocada. Debemos dar conforme a la manera en que mostramos nuestra devoción, nuestra gratitud al Señor. Ahora, quizás alguien se pregunte: ¿cómo es que el dar cierta cantidad de nuestro dinero se convierte en un sacrificio aceptable a Dios, tal y como dice Pablo? Bueno, debe pensar, mis hermanos, cuando tú das parte de tus recursos, tú estás intercambiando, estás entregando a la iglesia una parte del valor de tu tiempo, del valor de tu energía, del valor de tu fuerza, del valor de tus conocimientos. Dichos valores personales son transformados en recursos económicos. Es por esto que el dinero que tú das puede ser intercambiado por horas de trabajo hombre, por bienes, por servicios. Así que cuando tú apoyas financieramente, estás permitiendo que el valor de tu tiempo, de tu energía, sea transformado en aquello que se requiere en la iglesia para cumplir con sus compromisos o con algunas necesidades que se tienen que cubrir. Es por esto, mis hermanos, que para algunas personas, aun cuando están percibiendo un ingreso, les es difícil dar de su dinero. Porque allí ellos están contabilizando, saben que al dar están entregando el valor de su tiempo, de su energía, de su conocimiento. Ahora, mis hermanos, por supuesto que Dios no solo espera que tú des. El solo hecho de depositar sobre la canasta algo de tus bienes no significa que estás adorando correctamente.
Puedes dar sin experimentar verdaderamente agradecimiento. Puedes dar sin responder a lo que Cristo ha hecho por ti. El dar no es una evidencia infalible. Pero nosotros, mis hermanos, cuando damos, podemos dar libremente, con alegría. Aún podemos expresar una oración en silencio cuando damos. Gracias, Dios, por proveerme de todo lo que necesito. Gracias, Señor, porque puedo dar de lo mismo que tú me das. Señor, recibe esta ofrenda como un sacrificio de mi devoción por ti. Sin estas obras internas del corazón, mis hermanos, el dar lo que dé sería verdaderamente abominable. Dar con todas estas expresiones internas se convierte verdaderamente en un acto de adoración. Si puedes dar sin reconocer a Dios en tu forma de dar, es meramente hipocresía. Es tal como un predicador, mis hermanos. Un predicador no puede adorar mientras predica sin jamás mencionar a Cristo o a Dios en sus sermones. La congregación no estaría realmente alabando a Dios si en sus cantos jamás se escucha el nombre de Cristo. No podrías adorar. Y de la misma manera, mis hermanos, tú no puedes ofrendar de la manera correcta si tu objeto a la hora de dar no es Dios. Así que, mis hermanos, cuando damos, no solo estamos expresando que amamos al Señor y que estamos agradecidos con Él. No solo estamos apoyando la única obra que Cristo se ha propuesto edificar en esta tierra, sino que también estamos ofreciendo verdadera adoración a Dios. Ahora, una cuarta razón por la cual podemos apoyar financieramente a la iglesia es porque el dar es una forma de expresar nuestra comunión con su pueblo. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ninguna iglesia en la historia ha modelado mejor este principio de comunión como lo hizo la primera iglesia registrada en el libro de los Hechos. Por la manera en que los hermanos se entregaban a los otros, demostraban que vivían en una nueva esfera, que es imposible vivir fuera de Cristo. Ellos dicen, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma, y ninguno de ellos decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La palabra traducida aquí para común tiene su raíz en la palabra koinonía. Pero esta palabra, más que expresar compañerismo, tiene una inclinación a denotar sustento financiero. De esta misma raíz nosotros tomamos nuestra palabra mancomunado, la misma que civilmente se utiliza para un nuevo matrimonio al casarse. Se casan por bienes mancomunados. ¿Y qué es lo que significa esta palabra? Lo mismo que está diciendo nuestro pasaje, que ninguno dice ser suyo propio nada de lo que posee. Muchos de los que malinterpretan la vida en la iglesia del primer siglo han enseñado que este verso enseña comunismo. Pero la actitud del comunismo de ninguna manera puede ser cristiana, porque violenta los mismos principios bíblicos. El comunismo enseña lo tuyo es mío, atribuyéndose derechos sobre el otro que no le corresponden, violentando así el derecho de propiedad, el cual también la Biblia respalda, de la otra persona. Y esto, en sencillas palabras, es robo. Por otra parte, el cristianismo lo que sí enseña es lo que es mío, también es tuyo, permitiendo que el derecho a la propiedad sea concedido al otro de manera voluntaria. Esto no es robo, a esto se le llama generosidad.
Esto mismo dijo Pedro a Ananías en Hechos capítulo 5, a partir del verso 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Atención, dice Pedro, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El problema no fue que sustrajo del precio, sino la mentira. Pedro reconoce que al vender la heredad, Ananías tenía la autoridad de decidir cuánto quería dar. Pero al parecer Ananías quiso apantallar a los hermanos de la iglesia y él dijo que en lo que él lo vendió está entregando todo. Pero este era el problema. La Biblia reconoce el derecho de la propiedad de la persona. Entonces, mis hermanos, la iglesia daba de sus recursos porque compartían una muy estrecha y entrañable comunión, que de manera voluntaria disponían de sus bienes para el beneficio de los otros, según se requería. Es por esto que el dar habla también de esa entrañable comunión que tenemos los unos para con los otros. Cada vez que nosotros damos de lo nuestro de manera voluntaria a la iglesia, estamos diciendo: ten, aquí tienes, lo que es mío también es tuyo. Cuando nosotros damos a la iglesia, estamos reflejando de manera visible nuestro compromiso con toda la actividad que se desarrolla en el cuerpo. Pues al dar apoyamos la adquisición de materiales, equipos, accesorios, servicio, ayudas. De hecho, el punto número 4 de nuestro pacto de membresía dice de la siguiente manera: me comprometo a apoyar financieramente a esta iglesia. En este sentido entiendo que es mi responsabilidad como miembro de la iglesia el aportar económicamente de manera regular para que los compromisos que la iglesia enfrenta puedan ser honrados oportunamente. En otras palabras, entiendo que la obra del ministerio necesita de mis recursos económicos para poder llevarse a cabo. Entiendo por obra del ministerio el sostenimiento de los siervos y obreros que laboran para la iglesia, las iniciativas de ayuda al necesitado, las iniciativas para proclamar el mensaje del evangelio en todo México y en las naciones, así como la construcción y mantenimiento de facilidades físicas que hagan posible que la iglesia pueda hacer discípulos apropiadamente. Nuestro dar, mis hermanos, fortalece de manera especial los ministerios de la iglesia. Y si nuestra iglesia es fortalecida, por supuesto, mis hermanos, que este bien regresará a nosotros. Es por eso que cuando nosotros damos, mis hermanos, no solamente debemos experimentar las razones principales, una gratitud al Señor, una expresión de amor al Señor, sino también tener ese sentido de comunión cristiano por una causa común. Debemos dar sabiendo que también de la misma manera recibiremos un beneficio transformado en mejores enseñanzas, mejores capacidades, mejores facilidades, todo lo que propicie que nuestro discipulado sea mucho mejor. Pero si de manera personal, mis hermanos, no podemos dar, y vaya que no podremos dar en algunas ocasiones, y si en algunas ocasiones la iglesia, estamos colaborando con la iglesia para los diferentes trabajos y ministerios de la congregación, hay en algunas ocasiones donde nosotros no podremos participar, pero debemos apoyar la causa. Podemos hacerlo de manera personal o con nuestros recursos económicos. Habrá ocasiones donde personalmente no podremos ir, pero como alguien dijo, a donde tus pasos no puedan ir, deja que tus pesos vayan por ti. Al dar de esta manera, mis hermanos, estamos expresando que estamos juntos, colaborando en un mismo reino. Al dar para soportar a la iglesia,
estamos manifestando que como pueblo de Dios estamos trabajando hombro a hombro en la obra de Cristo. Dar a la iglesia fortalece nuestra comunión en el sentido que debilita nuestro orgullo. Combate esa tendencia pecaminosa de querer retenerlo todo para nosotros mismos. Por lo tanto, mis hermanos, no apoyar o resistirse a contribuir financieramente a la iglesia, de acuerdo a 2 Corintios 8, es una evidencia de falta de amor y agradecimiento a Dios. No apoyar o resistirse a contribuir financieramente a la iglesia, de acuerdo a Mateo 16, sería como decir: no me importa colaborar con lo que Cristo está haciendo en la iglesia. No apoyar o resistirse a contribuir financieramente, de acuerdo a Filipenses 4:18, es negarnos a dar a Dios la debida adoración a su nombre. Y por último, de acuerdo a Hechos 4:32, el retener nuestros recursos solo para nosotros mismos es una muestra de nuestra falta de comunión con el pueblo de Dios, con quienes deberíamos tener en común todas las cosas. La próxima semana, mis hermanos, si así Dios nos lo permite, continuaremos con una segunda parte de este mensaje y seguiremos respondiendo por qué debemos dar de nuestro dinero a la iglesia. Esperando que estas palabras y este mensaje haya sido de bendición, le invito a que ahí en sus casas oremos y demos gracias a Dios.